Claro, sí, sí, no me acuerdo. Buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a la charla. Centro de Psicología. Nos encontramos en el centro de Valencia. Al final de la charla os pasaré un correo y un número de teléfono por si queréis poneros en contacto con nosotros para cualquier duda. Y la Universidad de Valencia. ¿Vale? Mi nombre es Juanjo Agustí. Soy psicólogo general sanitario, me licencié y estudié mi máster también aquí en esta universidad. Y durante muchos años me he dedicado al tratamiento y a la prevención de los problemas de sueño, tanto en unidades de sueño como en mi clínica privada, como realizando cursos y talleres en empresas. ¿Vale? La charla va a tener esta estructura, ¿vale? Una introducción sobre la importancia del sueño, qué es el sueño, para qué sirve, la fisiología del sueño, ¿vale? Donde veremos las fases, los ciclos, los cambios del sueño que ocurren con la edad, sobre todo cuando nos hacemos mayores, y algunos principios para mejorar, porque yo creo que le quiero su importancia, que va a ser un reflejo de lo que hacemos en terapia para tratar a un paciente, claro, un reflejo condensado en una hora, ¿vale? Pero sí que quiero ver las recomendaciones más importantes que utilizamos para los pacientes, ¿vale? Me gustaría que participarais y que si tuvierais alguna duda, alguna experiencia personal, que lo compartáis, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, yo sigo lanzando preguntas y espero, ¿vale? que intervengáis y que sea fluido, ¿vale? Y bidireccional. Empezaremos con una breve introducción. ¿Por qué necesitamos dormir o qué es el sueño? ¿Por qué creéis que necesitamos dormir? Es un proceso fisiológico esencial. Muy bien, o sea, muy bien. Bien. Algo básico, ¿no? Como la alimentación, como el respirar, ¿no? Vale, vale. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos sin dormir? Hay un desequilibrio físico, ¿no? ¿Cómo lo notamos? Cansancio, una bajada en el estado de ánimo, pueden haber altibajos en nuestro estado de ánimo, ¿vale? Hay dificultades de concentración, errores o podemos tener fallos en la memoria, de concentración, disminución de nuestro estado de ánimo, ¿vale? Y un mayor número de caídas y accidentes domésticos, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, eso ya nos da una pista de por qué necesitamos dormir, ¿no? Para cubrir todas estas y para no sufrir estas consecuencias, ¿no? Es algo básico y vital para nuestra supervivencia. ¿Creéis que todas estas cosas ocurren por una sola noche mala de sueño? No, o sea, no de forma drástica. Podemos notar cierto deterioro en nuestro estado de ánimo, en nuestro estado, pero no notamos tanto deterioro, ¿vale? Estas consecuencias se van a ver más cuando tenemos un insomnio que llamamos crónico, un insomnio prolongado, ¿vale? Eso es una de las primeras cosas que hay que resaltar, porque el paciente que tiene problemas de sueño sufre mucha presión por dormir. Esa presión viene originada por las consecuencias del día siguiente. Cuando nos asustamos en exceso por las consecuencias del día siguiente, ¿vale? Se convierte en un círculo vicioso que nos dificulta más el sueño. Entonces hay que tener claro que el deterioro de una sola noche es mínimo, ¿vale? Cantidad y a la calidad de nuestro sueño, ¿vale? Esto también es importante, y una diferencia entre la cantidad y la calidad. No va a ser lo mismo dormir 7, 8 horas repartidas a lo largo de 24 horas con muchos despertares, con un sueño ligero y fragmentado, que a lo mejor dormir 4 o 5 horas, pero con un sueño profundo, sin despertares, ¿vale?
La hipertensión, la insuficiencia cardíaca, enfermedades coronarias, la diabetes, están asociadas con una elevada prevalencia de apnea del sueño. ¿La apnea del sueño sabéis lo que es? La apnea del sueño es una enfermedad respiratoria que ocurre durante el sueño, ¿vale? En la que nos quedamos parados sin respirar, ¿vale? Entonces se ve que y deteriora la calidad del sueño, hace un sueño más ligero, menos profundo. Se ha visto que estas personas pueden sufrir este tipo de consecuencias cuando no tienen el tratamiento adecuado, claro, ¿vale? El sueño, por lo tanto, es un indicador de nuestra salud. Va a ser muy difícil ver a una persona que te diga que duerme fatal y que por las noches no pega ojo, pero que te diga que porque se encuentra perfecto de salud, ¿vale? Es más, una de las primeras preguntas que nos hace nuestro médico de cabecera o cuando vamos a nuestro médico va a ser cómo dormimos, ¿no? Y cómo estamos durmiendo. ¿Vale? Entonces, el sueño es una necesidad biológica, como habéis dicho antes, ¿vale? Cuando se elimina totalmente la posibilidad de dormir, sobreviene la muerte. O sea, lo necesitamos para sobrevivir, ¿vale? Es una parte integral de nuestra vida cotidiana. ¿Qué quiere decir eso? Cuando privamos una parte del sueño, cuando nos privamos de sueño, nuestro cuerpo tiende a recuperarlo durante los días siguientes. Eso quiere decir que si yo no duermo nada hoy, o yo no duermo nada durante unos días, horas o 15 horas, no, ¿por qué? Porque el sueño se recupera de manera interna, ¿vale? Ahora veremos cómo hay diferentes fases, ¿vale? Por las que pasamos durante el sueño, donde hay un sueño profundo, un sueño REM, y lo que hace es rebotar en esas fases, un sueño más profundo, rebota en las fases que considera necesario, ¿vale? Se puede alargar un poquito en el tiempo el sueño y podemos alargar un poquito más el tiempo cuando tenemos un sueño acumulado, pero se reestructura de manera interna. Es un regulador de nuestra temperatura, ¿vale? Funciona como un termostato, es como que ponemos, como que es un termostato que nos regula para las funciones fisiológicas que vamos a tener que realizar durante el día siguiente. Nuestro estado de ánimo, procesos hormonales, como decía antes la compañera, procesos metabólicos, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Queréis alguna pregunta? ¿Vale? Entonces hemos visto qué es el sueño, ¿vale? Para qué dormimos, y ahora vamos a hablar un poco de la fisiología del sueño, las características. ¿Conocéis un poco sobre las características fisiológicas del sueño? ¿Qué es el sueño REM? ¿Qué no es el sueño REM? ¿Los ciclos? ¿Os suena? ¿Vale? El sueño, aunque parezca que es algo que hacemos de manera que es verdad, algo muy fácil y algo como muy anárquico, ¿vale? Tiene una estructura muy bien organizada y muy estructurada, ¿vale? Cada noche. En cada uno de nosotros, personas, cuando tenemos un sueño regular, ¿vale? Una noche típica tiene entre 4 y 5 ciclos del sueño, ¿vale? Estos ciclos del sueño duran entre 90 y 120 minutos, ¿vale? Cada uno. Entonces, esto es un cronograma de una noche de sueño, ¿vale? Que hemos puesto una noche típica, por ejemplo, de 8 horas, ¿vale? Esta parte gris y esta parte naranja completan un ciclo de sueño de unos 90 o 120 minutos. Otro ciclo del sueño, otro ciclo del sueño, así hasta 4 o 5. ¿Vale? ¿Lo entendéis hasta aquí? ¿Bien? Si no me explico bien o queréis que vaya más despacio o queréis hacer alguna pregunta, no hay problema, ¿eh? ¿Vale? Entonces, además, estos ciclos de sueño, como hemos dicho, que duran entre 90 y 120 minutos, más o menos de media, se dividen en dos tipos de sueño, el sueño REM y el sueño no REM. ¿Alguien sabe lo que es el sueño REM o el sueño no REM? Vale, muy bien. Claro, en español sería MOR, movimientos de ojos rápidos, eso quiere decir sueño REM, ¿vale? Y el sueño no REM es de... Muy bien. Lo principal, el número de horas, ¿vale? Un recién nacido necesita dormir alrededor de unas 16 a 18 horas, ¿vale? Dentro de las 24 horas. Un adulto joven necesita dormir entre 7 o 8 horas, de media, ¿vale? Y vamos a hablar siempre de medias, ¿vale? Porque luego comentaremos cómo cada caso también es particular, ¿vale? Además de eso, de las horas, los bebés solo tienen dos tipos de sueño,
pasan casi directamente al sueño profundo y al sueño REM. Que ahora veremos como nosotros tenemos, podríamos decir, 5 fases, ¿vale? Y los bebés pasan directamente al sueño profundo, teniendo sueño profundo y sueño REM. ¿Por eso se despiertan tanto? ¿Puede ser? Se despiertan tanto porque ellos duermen en ciclo de 3 horas, 3 o 4 horas. ¿Vale? Pero el sueño, y eso lo veremos cuando hablemos con los cambios con la edad, ¿vale? de una persona mayor, el sueño va cambiando a lo largo de nuestra vida. Y un recién nacido no duerme igual que un niño de 6 meses, que un niño de 5 años, que un adolescente, que un adulto joven o que una persona de 70 años. Nuestro sueño se va transformando a lo largo de nuestra vida y es diferente. Y esta estructura que vamos a ver ahora va a ir cambiando y va a ser diferente. ¿Vale? Pero ¿cuánto creéis que necesitamos dormir? Por lanzar una pregunta que siempre crea controversia. ¿Eh? Las 8 horas famosas, ¿no? Muy bien. Eso, lo que pasa es que eso tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y es una de las primeras cosas que tenemos que darnos cuenta, es que es una media, ¿vale? Y entonces, como es una media, hay gente que con 5 o 6 horas tiene suficiente. Y es lo que su cuerpo necesita. Y hay gente que necesita dormir un poquito más. No tiene por qué. ¿Vale? Lo que pasa es que muchas veces ese patrón de oro impuesto que nos ponen desde los medios de comunicación, ¿vale? Porque claro, necesitan un titular y es mucho más fácil decir necesitas dormir 8 horas que necesitas dormir dependiendo de la edad, dependiendo de tus circunstancias, ¿vale? Pero muchas veces eso crea ansiedad a la propia persona, de necesito dormir esas 8 horas porque es lo que me dicen, porque es lo que tengo que estar sano. Por ahí te... Muy bien, pero llegaste a esa idea hasta que te hicieran un estudio de sueño, claro, y eso pasa. Claro, claro, y eso muchas veces, no sé si en tu caso, pero muchas veces he visto pacientes que han empezado sus problemas de sueño a raíz de eso, de provocar, de intentar dormir lo que dicen, y entonces claro, si yo me meto en la cama a las 11 y a las 4 o 5 estoy despierto, veo a mi compañero o mi compañera durmiendo aún, ¿qué hago yo a esas horas? Y encima me están diciendo que tengo un problema, es cuando viene cierta ansiedad, me tengo que quedar en la cama, tengo que forzar el dormir, con lo cual se establece una relación negativa con el sueño, ¿no? Entonces, eso también es algo importante, ¿no? Uno de los primeros mensajes de cada uno tiene una necesidad propia de sueño, ¿vale? Uno de los criterios importantes es cómo nos encontremos durante el día, eso sí, ¿vale? Entonces, para esos casos, yo he visto gente que a lo mejor dormía 9 o 10 horas y durante el día se encontraba fatal. Ahí sí que puede existir un problema de sueño. Igual tienes un problema, tienes una apnea del sueño, el sueño no está haciendo la labor de reparar que debería estar haciendo, ¿vale? Entonces, uno de los criterios más importantes, casi más que cuántas horas dormimos, es cómo nos encontramos durante el día, ¿vale? Porque para eso sirve el sueño. ¿Vale? Vamos a hablar sobre las fases del sueño, ¿vale? Vamos ahora, dentro de un ciclo del sueño, como he dicho, lo dividimos en 5 fases, ¿vale? O 4 fases, ¿vale? La primera fase, la segunda fase, tercera y cuarta, ¿vale? Pero que se consideran la misma, juntas, y luego la fase REM, ¿vale? La fase 1, ¿vale? Del sueño. Quiero que lo imaginéis esto como si fueran unas escaleras en las que vamos bajando de profundidad, ¿vale? Que así es como se lo explico muchas veces a los pacientes para que lo entiendan, ¿no? Entonces, la primera fase sería como que bajamos el primer escalón, ¿vale? La primera fase es un sueño, claro, muy ligero, ¿vale? Es lo que diferencia la vigilia del estar durmiendo. Nuestra respiración sí que se hace más lenta, nuestras funciones fisiológicas también se ralentizan, nuestro pensamiento se libera, ¿vale? Pero solo hemos bajado un escalón de profundidad, entonces es un sueño muy ligero que cualquier cosa nos puede despertar, ¿vale? Además, es tan ligero que no lo vivimos casi ni como que estamos durmiendo, ¿vale? Y igual esta escena os suena a alguno de vosotros, ¿no? El estar tumbados en el sofá viendo la tele, de repente te quedas un poquito dormido y te dice alguien, vete a la cama que te estás durmiendo. Y dices, no, si yo no me estoy durmiendo, si no estoy durmiendo, porque tú lo vives como que no estás durmiendo. Incluso te estás enterando de cosas, porque el exterior, ¿vale? Y tu mente se está mezclando, ¿vale? Igual estás como teniendo pensamientos, pero relacionado con la película que estás viendo y es ahí como un cóctel raro,
¿vale? Pero no lo vivimos como que estamos durmiendo. Esta fase dura muy poco, ¿vale? O debería durar muy poco, entre 30 segundos hasta unos 5 o 10 minutos como máximo. Y entramos luego en la fase 2, que fisiológicamente ya se considera el sueño, ¿vale? Hay una serie de ondas cerebrales, ¿vale? Que localiza y lo localizamos como el principio del sueño, ¿vale? Aún es un sueño ligero. Fase 1 y fase 2 forman el sueño ligero. Pero aquí ya lo vivenciamos como que estamos durmiendo, ¿vale? Aquí ya si nos despertaran en este momento, en el sofá diríamos, vale, vale, sí, es verdad, me estoy durmiendo, me voy a la cama, ¿vale? Esta fase 2, en un adulto, ¿vale?, ocupa casi el 50% de toda la noche. ¿Vale? Luego pasamos a la fase 3. ¿Vale? Bueno, antes de nada, en esta fase 1 y fase 2, que lo consideramos sueño ligero, hemos dicho, y es algo bastante importante, que nos podemos despertar con mayor facilidad. ¿Vale? ¿Qué cosas nos pueden despertar con mayor facilidad en esta fase del sueño? ¿Qué cosas son típicas que nos pueden despertar? Un ruido, por ejemplo, o que digan nuestro nombre, incluso más, ¿vale? Esas son cosas externas que nos pueden despertar, algo de frío, por ejemplo, también, una corriente y de repente que nos entre algo de frío, ¿vale? También cosas internas, hay algo interno, por ejemplo, que también nos suele despertar con mucha facilidad. ¿Vale? Ganas de orinar, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Que nos ha despertado a mitad de la noche muchas veces, o empezando la siesta ahora, ¿vale? Claro, si ese ruido, ¿vale?, o esas ganas de orinar ocurrieran en otras fases del sueño más profundas, es posible que no nos despertáramos, ¿vale? Muchas personas con problemas de sueño pasan demasiado tiempo, pasan mucho tiempo en esta fase, ¿vale? Más de lo que se consideraría adecuado, de lo que se consideraría normal, ¿vale? Estas fases, ¿vale?, sirven para entrar, sobre todo, en esta etapa 3, ¿vale?, en esta fase 3 y 4, que es el sueño profundo que llamamos, ¿vale?, o sueño de ondas delta. ¿Vale? Este sueño profundo es el sueño más reparador, en el que nuestras funciones fisiológicas se hacen más lentas, ¿vale? Nos cuesta muchísimo que nos despierten en ese momento, va a costar más que nos despierten en ese momento, y el sueño se vive como un sueño reparador, ¿vale? Esta fase ocupa, que es el sueño profundo, ¿vale?, ocupa alrededor de un 20% de la noche, ¿vale? Entonces, la fase 1 y la fase 2, aun siendo un sueño ligero y no siendo tan reparador, para lo que sirve muchas veces es para entrar en esas fases. No podemos entrar en un sueño profundo o en un sueño REM directamente. Necesitamos, como las marchas de un coche, y para ponerlo a alta velocidad necesito primero poner primera, luego segunda, y eso serían como estas primeras fases, ¿vale? Luego del sueño profundo, a los 90 minutos más o menos, aparece lo que llamamos el sueño REM, ¿vale?, o sueño paradójico, que también se llama, ¿vale? En esta fase del sueño, ¿vale?, lo llaman el sueño paradójico. ¿Por qué? Porque en esta fase nuestra actividad cerebral es igual o superior que cuando estamos despiertos. Era como algo en el que el cuerpo se desconectaba, ¿vale?, para ahorrar energía, pero se descubrió que en esta fase, ¿vale?, y no hace tanto tiempo, el cerebro empieza a funcionar igual o más que si estuviera despierto. Además, pasan cosas curiosas, ¿no?, como esto, además ese movimiento de ojos rápidos. Todas las noches, cuando pasamos por esta fase, nuestros ojos se mueven de un lado para otro. Están cerrados, pero se mueven. Si queréis hacer la prueba con vuestro compañero o compañera, levantéis los párpados y veréis cómo se mueven en algunas fases. Es un poco raro, pero... ¿Vale? Y es que está pasando por esta fase de sueño, ¿vale? Nuestro cuerpo se encuentra inmóvil totalmente. Y, claro, para no reproducir el qué. Porque en esta fase, ¿qué creéis que ocurre? En la fase REM. Si nuestro cuerpo está totalmente desconectado y nuestro cerebro empieza a funcionar igual o más que si estuviéramos despiertos, ¿qué creéis que puede pasar? Algo que ocurre muy curioso durante el sueño, que es soñar. Soñamos en esta fase. Es donde los sueños son más vividos, son más reales, es en esta fase. Podemos soñar en otras fases,
¿vale? Pero no van a ser tan nítidos y no van a ser tan reales y tan vividos. Donde tenemos los sueños más nítidos, más reales y más vividos, van a ser, y más probabilidad de soñar va a ser en esta fase. El 80%, hay un estudio que dice que el 80% que pasa por esta fase sueña o recuerda los sueños. ¿Vale? En cambio, en las otras fases, cuando nos pasa por esta fase, solo el 20% recuerda los sueños. ¿Creéis que todos los que estáis aquí soñáis? Sí. ¿Todos habéis soñado esta noche? ¿Por ahí dices que no? Yo sé que sueña siempre, pero no me acuerdo nunca. Vale. Muy bien. Pero eso no es que no soñamos. Todos los que estamos aquí hemos soñado esta noche. Es que no nos acordamos. ¿Vale? Eso ocurre, eso tiene que ver sobre todo en la fase en la que nos despertamos. ¿Vale? No es ni mejor ni peor. Es más, yo por experiencia personal y por lo que veo en clínica, muchas veces, cuanto más nos acordamos de los sueños, es a lo mejor cuanto emocionalmente más alterados estamos o cuando más estresados estamos, que tiene su razón. ¿Vale? Y ahora lo explicaré. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que queráis preguntar, comentar? Sí. Eso puede pasar al inicio del sueño, incluso en las fases 1 y 2, ¿vale? Que es el adormecimiento. Si es un sueño vivido, sería más probable que estuviéramos en sueño REM. Pero, por ejemplo, cuando empezamos a dormirnos, ¿nunca habéis tenido también ese pequeño sobresalto al empezar a dormir? O un pequeño espasmo, como que caes, ¿vale? De ahí también lo de caer dormido. O sea, que puede ser también en la transición de fases, ¿vale? O en el sueño REM, cuando es un sueño más vivido. ¿Vale? Aparte del sueño estándar de noche, ¿cómo dejaría además la típica siesta que se hace pues, después de comer tal vez media hora, una hora tal? ¿Cómo dejaría dentro de las fases de sueño o cómo se desarrollaría este descanso? En teoría, depende del tiempo. Claro, es que yo me he encontrado siestas de todo tipo. Y hay siestas de 15 o 20 minutos y hay siestas de pijama y orinal de 2 horas en la cama. ¿Vale? Entonces, hay personas que hacen siestas de un ciclo entero, que pueden estar pues casi 2 horas durmiendo. ¿Vale? Y lo que es recomendable, que luego entraremos, ¿vale? Es la siesta corta, ¿vale? Y antes de las 4 de la tarde. Esa siesta, en teoría, lo que hace es que no entremos en un sueño profundo. ¿Vale? Los sueños. Sí, pero sobre todo desde otra rama, desde el psicoanálisis. ¿Vale? Lo que vamos a ver ahora, y la perspectiva de la charla, es de la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Que es la técnica que mayor evidencia científica ha demostrado para el tratamiento de los problemas de sueño. ¿Vale? Pero sí que es verdad que hay otras corrientes psicológicas como el psicoanálisis que se han dedicado al estudio de los sueños y a la interpretación de estos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? No. Porque hay momentos que, por ejemplo, después de la siesta te sientes todavía más cansado que antes de hacerla. Sí, eso es curioso. Hay personas que no les sienta bien o no les sienta muy bien la siesta, ¿no? Y es que al final las recomendaciones, aquí vamos a ver un montón de recomendaciones, pero tenéis que conoceros a vosotros mismos y tenéis que saber qué cosas os vienen bien a vosotros mismos y qué no. Y hay gente que una siesta le puede sentar muy bien y es muy reparadora, y hay personas que les puede costar más retomar. Tiene muchas veces que ver cuándo nos despertamos y en qué momento nos vamos a despertar. Si nos despertamos en medio de un sueño, por eso se recomienda no llegar a ese sueño profundo, porque entonces nos podemos levantar con esa resaca de sueño. ¿Vale? Tiene más que ver con eso, con esa resaca de haber salido de un sueño profundo. ¿Vale? Y por eso muchas personas, pues depende de cuánto tiempo dure esa siesta. A esa persona, por ejemplo, le aconsejaría que hiciera pruebas de siestas más cortas. ¿Vale? ¿Qué pensáis de las siestas? ¿Sois a favor de siestas o...? Vale, luego hablaremos, ¿vale? Cuando entremos en las recomendaciones, ¿vale? Hablaremos un poquito de las siestas. Lo que se ha demostrado, ¿para qué sirve, ¿no? el sueño? Se ha demostrado que la privación del sueño REM deteriora la consolidación de la memoria. O sea, esta parte del sueño REM, ¿vale? Que estamos hablando, se ha demostrado que para lo que sirve es para restaurarnos a nivel psicológico,
¿vale? Memoria, atención, todo tipo de aprendizaje, ¿vale? Y para restaurar el equilibrio psicológico también. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo un idioma, se ha demostrado que pasamos más tiempo en la fase REM. Los niños pequeños que antes comentábamos están aprendiendo un montón de cosas, están desarrollando y pasan un montón de tiempo por la fase REM. Si nosotros estamos estudiando, invertiremos más tiempo de nuestro sueño en esta fase REM. ¿Vale? Ojo, por eso quizás el tema de lo de ir a los exámenes sin dormir. Por eso, sí, sí, claro. Hay algunos que no consolidan. Claro, claro, claro. Una de las funciones que dicen, y una de las teorías, porque todo esto también son teorías, que muchas cosas, aún hay mucha controversia dentro de la comunidad científica, pero una de las teorías sirve porque, por ejemplo, ahora mismo yo estoy adquiriendo mucha información del exterior, ¿vale? Pues, las transparencias, la información que estoy proporcionando, pero también vuestras caras, algo de ropa, los cuadros, mucha información que habrá alguna que me resulte útil para mañana y para mi supervivencia, digámoslo así, ¿vale? Para mi trabajo o para lo que sea. Pero habrá mucha información que estoy adquiriendo de manera consciente o inconsciente que no va a ser útil para mí. Entonces, una de esas teorías dice que esta fase es como que hace un reseteo en nuestro cerebro y como que selecciona útiles para ti y desecha las que no lo son tanto. Y entonces hace como un reseteo y te prepara para el día siguiente estar más fresco a nivel mental, ¿eh? Por eso la recomendación de dormir algo, por lo menos antes de un examen, ¿vale? Otra cosa es que no hayamos estudiado nada, pues si no hemos estudiado nada, no hay nada que resetear casi, entonces es casi mejor que estemos sin dormir, ¿vale? Por otro lado, el sueño no REM contribuye a la restauración de nuestra energía física. Se ha demostrado, ¿vale?, que el sueño profundo, ¿vale?, estamos hablando de sueño REM y sueño profundo, para lo que sirve es para la restauración de nuestra energía física, ¿vale? Mediante estudios de privación de sueño, por ejemplo, se le hace a una persona realizar ciertos ejercicios físicos, ¿vale?, y luego se le mide por qué fases está pasando y se comprueba que una parte de este sueño, más parte de sueño profundo, de sueño de ondas delta, ¿vale? Con lo cual se llega a la conclusión de que esta parte del sueño para lo que sirve es para esta reparación física, ¿vale? Cuando a una persona no se le deja pasar, ¿vale?, también en estudios de privación de sueño se le pone una persona y cuando va a pasar por estas fases, los médicos le despiertan para que no entre en esa fase. Al día siguiente, pues como que están anquilosados, como que se encuentran más pesados, físicamente peor, ¿vale? Sí. ¿No es la única fase en la que hay recuperación? No, en la que hay más recuperación, digamos. Cambio, porque claro, si dices que recomiendas una siesta de 15-20 minutos y no permite llegar a esa fase. Hay cierta, claro, no, pero hay, no, lo que pasa es que aquí es donde se concentra más, ¿vale? Vamos a hablar ahora sobre los cambios con la edad, ¿vale? ¿Qué pensáis? ¿El sueño cambia con la edad? ¿Eh? Se duerme un... ¿Por qué cambia, no? Sí que cambia con la edad y como ya he dicho antes, el sueño va cambiando a lo largo de toda nuestra vida, ¿vale? Igual que nuestro cuerpo cambia, con la edad nuestro sueño también lo hace, ¿vale? Algunos cambios son provocados en el sueño por molestias físicas, medicamentos, ¿vale? Y el sueño fisiológicamente se vuelve más ligero. Esta estructura, el 25 o 30% se pasa por el sueño profundo, un 20% el sueño REM, que hemos dicho que son los que nos ayudaban más a esa restauración. Y sobre todo en los que cuesta más despertarse, cuando nos hacemos mayores, disminuye esa proporción que pasamos por ese tiempo de sueño profundo y sueño REM, y aumenta el tiempo que pasamos por el sueño ligero, fase 1 y 2. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a despertar con mayor facilidad, van a haber más despertares, ¿vale? Pueden haber más despertares. ¿Significa esto que a una determinada edad todos dormiremos mal? ¿Qué decís? No, ¿vale? Además de la individualidad de cada uno, ¿vale? También va a influir qué hábitos tengamos, cómo afrontamos nosotros, cómo sea nuestro día a día,
cuáles sean nuestros hábitos, cómo son nuestros hábitos en relación con el sueño, ¿vale? No tiene nada que ver una persona de 70 años que se levanta, hace ejercicio, tiene una alimentación saludable, controla el tiempo que está realizando siesta, se mantiene activo mentalmente, activo físicamente, ¿vale? Tiene unas buenas relaciones sociales, se va a la cama más o menos cuando toca, ¿vale? No pasa mucho tiempo tampoco en la cama. Esa persona va a dormir mejor que una persona que se levanta, no cuida la alimentación, se pasa todo el día del sofá a la cama, de la cama al sofá, ¿vale? No tiene nada que ver esas dos personas, ¿vale? ¿Cómo va a ser su sueño? Pueden tener la misma edad, el sueño puede haber cambiado también para los dos, pero lo que hacemos nosotros tiene mucha importancia, ¿vale? Vamos a hablar sobre cambios naturales que se consideran a cierta edad y que otros cambios habría que prestarle un poquito más de atención, ¿vale? Porque podría indicar algún problema en relación con el sueño o se considera un problema en relación con el sueño, ¿vale? Por ejemplo, cambios que se consideran naturales, ¿vale? El sueño se vuelve más ligero y nos despertamos con más facilidad por un ruido o por la vejiga llena, ¿vale? Como hemos dicho, fisiológicamente el sueño se vuelve un poquito más ligero. Que nos despertemos una o dos veces para ir a una vez para ir a orinar, por ejemplo, durante la noche, se considera algo normal. No tendría molestias en nuestro cuerpo durante la noche también, es relativamente normal, ¿vale? Mientras eso no nos impida dormir o no nos esté mucho tiempo despiertos durante la noche. Que nos entre el sueño antes y nos despertemos más temprano también, ¿vale? Se ha comprobado cómo cuando a cierta edad hay como un adelanto de fase, ¿vale? No ocurre en todas las personas, pero sí que se ha comprobado cómo puede ocurrir eso, que hay un poquito de adelanto de fase. Nos entra el sueño antes y nos levantamos antes, ¿vale? Nos desvelemos una o incluso dos veces durante la noche y luego nos durmamos con facilidad, ¿vale? Que sin más nos despertemos, ¿vale? En algún momento durante la noche y que luego nos durmamos, ¿vale? Pasado unos minutos. Y lo más importante, ¿vale? Que seamos capaces de rendir de manera óptima al día siguiente, lo que comentaba antes. Muchas veces es lo que consideramos cuando hay un problema, el criterio más importante es cómo rindo durante el día, ¿vale? Si me están pasando estas cosas, pero durante el día rindo bien, ¿vale? Eso indica que estoy funcionando más o menos bien, ¿vale? Durante el sueño. ¿Cuándo se puede considerar un problema en relación con el sueño? ¿O qué cosas nos tendrían que dar la voz de alarma? Pues nos cuesta dormirnos, por ejemplo, más de 30 minutos una vez nos metemos en la cama. Sufrimos varios despertares durante la noche, pasando más de media hora despiertos durante ellos. Nuestro sueño nos preocupa de forma excesiva y nos provoca sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el sueño ocupa mucho espacio durante mi día a día. Yo me levanto y ya estoy pensando cómo he dormido esta noche, ya ves, qué mala suerte, porque me tiene que pasar esto a mí, ¿vale? Y ya estoy pensando, por la tarde ya estoy pensando a la hora que me voy a ir a la cama, porque cuántas horas me quedan para dormir, ya veremos mañana si duermo y cómo voy a estar, ¿vale? A eso me refiero con que ocupa mucha parte, o que nos preocupa de forma excesiva, ¿vale? Y nos provoca cierto sufrimiento. Tenemos un despertar excesivamente temprano sin poder volver a dormirnos, ¿vale? También, son los que se levantan a las 4 o 5 de la mañana, se despiertan y ya no pueden volver a dormir, ¿vale? Pero lo más importante, estas dificultades deterioran nuestro funcionamiento durante el día siguiente, ¿vale? ¿Alguno de vosotros con estos criterios piensa que tiene algún problema de sueño o alguna dificultad? ¿Por ahí sí? ¿Por ahí? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ya hemos visto qué es el sueño, ¿no? Para qué sirve, aspectos relevantes de su fisiología. Y ahora vamos a continuar con los fundamentos para mejorar nuestro sueño, ¿vale? Como comentaba antes, he querido un poquito plasmar lo que hacemos o las recomendaciones más importantes que utilizamos en la terapia psicológica cognitivo-conductual en los pacientes con insomnios, ¿vale? Esto, por supuesto, no sustituye una terapia, ¿vale? Si tenemos problemas serios con nuestro sueño, deberíamos acudir a un profesional para que nos asesore, ¿vale? Pero sí que podemos quedarnos con ideas básicas que nos pueden ayudar a afrontar nuestras dificultades, ¿vale? Lo primero que habríamos que hacer es cuidar el dormitorio y cuidar las condiciones de nuestro dormitorio, ¿vale? Hay aspectos básicos y es que cuando tenemos problemas de sueño, ¿vale? Que tengamos unas condiciones idóneas de temperatura, de luz, de ruidos,
seguro que para las personas que tienen problemas de sueño, cuando cualquiera de estas cosas se desajusta, es casi seguro que dormiremos mal, ¿vale? Entonces, lo primero es cuidar eso, ¿vale? Porque tiene su importancia. Y sobre todo para las personas que tienen un poco de problemática ya en relación con su sueño. Porque si yo no tengo problemas con el sueño y de repente entra luz en mi habitación y me despierto, lo más probable es que me vuelva a dormir. Pero si yo tengo problemas para dormir y me entra luz y me despierto a las 6 de la mañana, ¿qué creéis que va a pasar? Que ya no me vuelvo a dormir, ¿vale? Entonces, es un consejo bastante importante el hecho de cuidar esas condiciones, ¿vale? La luz, ¿vale? La luz regula nuestro sueño, ¿vale? Una hormona muy importante implicada en la regulación de nuestro sueño es la melatonina. La melatonina se crea en ausencia de luz y nos provoca somnolencia, ¿vale? Entonces, cualquier tipo de luz siempre va a dificultar más nuestro descanso. Es más, aunque no nos despertemos, se ha demostrado cómo el sueño se vuelve más ligero, ¿vale? ¿Quién de aquí duerme con luz? ¿O entra luz por las mañanas? La siesta sí, ¿no? ¿Vale? Pero tenemos que cuidarlo, sobre todo si tenemos algunas dificultades en relación con el sueño, ¿vale? Y, al contrario, por las mañanas, cuando nos despertemos, para, sobre todo, esa resaca de sueño que tenemos, exponernos a esa luz, ¿vale? Sería importante para poder espabilarnos de forma más rápida, ¿vale? La temperatura, ¿vale? Y hay fresco, ¿vale? Para dormir es necesario que nuestra temperatura disminuye cuando dormimos, ¿vale? Y es necesario que baje un poco la temperatura. Entonces, estar en un entorno fresco es importante y eso también lo tenemos que cuidar. Sí. Sí, lo que pasa es que recomiendan casi más templada por el cambio que ocurre en nuestro cuerpo, ¿vale? Por la diferencia de nuestro cuerpo. Entonces la recomiendan más templada, ¿vale? Que fría. Pero sí, también, esas medidas también sirven, ¿vale? Abrir las ventanas, apagar la calefacción de nuestra habitación cuando en invierno, ¿vale? Refrescar nuestra habitación. Y ahora, por ejemplo, todo el mundo lo habrá notado, ¿no? Cómo cuesta más dormir en verano, ¿no? ¿Vale? Los ruidos, ¿vale? Controlar los ruidos es importante, ¿vale? Se ha demostrado, hay un estudio, por ejemplo, de una ciudad cerca del aeropuerto, en la que miden cómo funciona su sueño, ¿vale? Y primero les hacen unas preguntas, ¿cómo el aeropuerto, los ruidos, cómo se afecta? No, bueno, yo más o menos ya estamos acostumbrados. Cuando pasaron por pruebas a nivel fisiológicas para ver qué fases pasa, para ver cómo era su sueño a nivel estructural, por las fases por las que pasaban, cómo tenían el sueño profundo, ligero, ¿vale? Aún no despertándose, sí que tenían un sueño más ligero y sí que tenían microdespertares. Y eso sí que repercutía en el estado de ánimo y en cierto rendimiento, ¿vale? Entonces, el intentar aislarse de ruidos también es algo necesario. Por lo menos no dormirnos con la televisión, no dormirnos con la radio puesta, ¿vale? Que es algo también muy típico que nos encontramos, ¿vale? Los medios electrónicos, ¿vale? Al final nuestra habitación tiene que resultar como un santuario del descanso y del relax, ¿no? Y entonces para eso tenemos es como que menos es más en relación con nuestra habitación. Quitarnos todo tipo de señales que nos provoquen cierta estimulación o cierto nivel de actividad, ¿vale? Ahí, pues, ordenadores, tablets, además de la luz que emana, y eso ya me está perjudicando, no se puede, pues, cuando sale una alarma, es ese nivel de activación que queda asociado en nuestra mente de hay algo ahí que me demanda atención, como es mi ordenador, como es mi teléfono, ¿vale? Todo ese tipo de medios electrónicos, lo ideal es quitarlos de la habitación, dejar el despertador, ¿vale? Pero sería lo ideal, para hacerlo como las condiciones más idóneas para mi descanso. ¿Alguna pregunta? ¿Aquí? Muchas veces lo que aconsejamos, porque muchas veces no se puede aislar o no nos podemos aislar, ¿vale? Respecto a la luz y al ruido, no nos podemos aislar completamente, ¿vale?
pero hay ciertas estrategias, como los tapones. ¿Alguien ha probado alguna vez los tapones para dormir? ¿Vale? O el antifaz para la luz. Sobre todo porque hay cosas que es muy difícil controlar. Si tu pareja se levanta a cierta hora y tiene que encender la luz, o abre un poco la persiana, o hace ruido, va a ser muy difícil lidiar con eso. O, por ejemplo, cuando hacemos cursos para trabajadores por la noche, es muy difícil dormir durante el día. No sé si alguno de vosotros lo habéis hecho alguna vez por trabajo, ¿vale? Pero ahí va a ser muy difícil aislarnos completamente. Y estas condiciones, lo que por la noche parece muy fácil aislarse, por el día cuesta más. De ruido, siempre hay alguien que llama a la puerta, la vecina de arriba, siempre entra un poquito de luz por las ventanas, ¿vale? Entonces, los tapones, el antifaz son buenas estrategias para... Claro, primero tenemos que acostumbrarnos y costará un poquito, pero luego se agradece, ¿vale? ¿Qué relojes? Son unos radiorelojes que, bueno, puedes programarlo para que solamente estén encendidos una hora y se apagan solos. Y que puedes poner una emisora de radio con música, por ejemplo, y tú te duermes y eso se apaga luego al cabo de una hora. Pero, ¿quieres decir para dormir? Para dormir. Sí. Ahora vamos a hablar de esas estrategias para dormir. Han sacado algo, o sea, han sacado unos aparatos que son simuladores de amanecer, que ya no te despiertan ahí con un sonido, ¿vale? Sino que hay como un simulador de amanecer que se va haciendo como si se fuera haciendo de día poco a poco. Y entonces te vas despertando como de forma un poquito más natural. Vas saliendo del sueño un poquito de forma más natural, ¿vale? Referencia a hábitos saludables y a nuestro sueño, ¿vale? O cuidar ciertos referencia a la higiene de sueño, ¿vale? Lo que llamamos higiene de sueño, ¿vale? Y es cuidar ciertos hábitos que tienen una influencia en nuestro sueño, ¿vale? Cuidado con los estimulantes, ¿vale? La cafeína es un estimulante y lo debemos evitar de 4 o 6 horas antes de acostarnos. Si una persona tiene problemas de sueño graves, yo recomendaría quitarlos casi totalmente, ¿vale? Pero son cosas que parecen muy básicas, parecen de sentido común, y es cierto que es de sentido común y son muy básicas, pero muchas veces te encuentras en consulta a personas que están tomando medicación durante muchos años y aún no han intentado reducir la cafeína o siguen tomando un montón de café, por ejemplo, ¿vale? O otro tipo de cosas que vamos a ver. Entonces esto es como ir de menos a más. Lo primero que podemos hacer es centrarnos en ciertos hábitos saludables, ¿vale? Entonces la cafeína, intentar reducirla, ¿vale? La alimentación, ¿vale? Llevar una alimentación saludable también va a influir mucho. Al final está muy relacionado nuestro sueño con la alimentación, ¿vale? Una ligera ingesta es beneficiosa, pero cuidado con que no sea excesiva, ¿vale? Porque eso nos va a dificultar la entrada del sueño. Ahora, irse con hambre tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque nuestro sueño, ¿vale? Ya hemos comentado cómo no estamos pasivos totalmente y está trabajando también. Entonces necesita cierta energía para continuar. ¿Qué hacemos si nos vamos? O sea, lo que pasa es que si nos vamos sin cenar o si hemos cenado muy poco, ¿vale? Puede pasar dos cosas: que nuestro sueño no sea tan profundo por eso mismo, o que nos despertemos 2 veces, o que nos despertemos incluso con ganas de ir a la nevera y comer algo, ¿vale? Entonces, no cenar tampoco es una solución, ¿vale? Tiene que ser una cena ligera, pero irnos con el estómago lleno, ¿vale? Realizar ejercicio físico, fundamental, ¿vale? Esto es de las primeras cosas también que recomendamos, ¿vale? Y también es de sentido común y es muy lógico, pero hay muchas personas con problemas de sueño, ¿vale?, que no realizan ningún ejercicio físico. Ya hemos visto como una de las funciones principales de nuestro sueño va a ser recuperarnos físicamente. Si yo no me desgasto físicamente, estoy aligerando el sueño, estoy haciendo el sueño más ligero. Para hacer un sueño más profundo, ¿vale?, tengo que tener un desgaste a nivel físico. Entonces el ejercicio físico es unas recomendaciones básicas también. Cuidado, el ejercicio físico hay que evitarlo cuando sea muy vigoroso las horas previas al sueño, ¿vale? Personas, por ejemplo, que no hacen casi nada de ejercicio, que no hacen nunca ejercicio y un día a la semana, lo digo porque me pasaba a mí, ¿vale? Yo no hacía mucho ejercicio y me iba a jugar a fútbol a las 11 de la noche además, ¿vale? Ese día yo dormía peor, es normal,
y y me costaba un montón dormirme. Primero porque el ejercicio físico además no era acorde a mi condición física, ¿vale? Debería haber hecho un ejercicio más ligero, pero además a esas horas. Mi cuerpo necesita un tiempo para ir desconectándose. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo es indicado? Pues depende a qué hora yo tenga previsto irme a dormir. Pero si yo pretendo irme a dormir o estar durmiendo a las 11 de la noche, porque quiero tener ese sistema de horario, porque quiero tener ese horario, será difícil si termino de realizar ejercicio físico a las 9, 9:30 de la tarde. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Reducir la ingesta de líquidos justo antes de acostarse. ¿Vale? Beber agua es buenísimo y hay que beber agua durante todo el día. Pero cuidado, sobre todo porque llega un momento en el, como hemos dicho, que el sueño se va haciendo como más ligero. ¿Vale? Y lo que antes no me despertaba, ¿vale? Y no tenía problemas y aguantaba mi vejiga toda la noche, y luego me despertaba y iba a orinar, pues ahora de repente ya me despierto por la noche para ir a orinar. ¿Vale? Y es que hay mucha gente que bebe excesivo líquido, excesiva agua por la noche, justo antes de dormirse, y que tiene la botella de agua al lado de la mesita. Y cada vez que se despierta, además, más. ¿Vale? Bebe más. Entonces, si yo no tuviera ningún problema de sueño, no habría ningún problema, está bien. Incluso si me despierto y me vuelvo a dormir, tampoco, o sea, tampoco va más allá. Ahora, si para mí un despertar significa a lo mejor estar 1 hora despierto durante la noche, o perder 1 hora, hora y media de sueño cada noche, tengo que reducir ese líquido. Y estoy diciendo que hay que beber mucha agua durante todo el día, pero controlar la ingesta de líquido justo antes de ir a dormir. ¿Vale? Son pequeños consejos, ¿vale? Y ninguno de estos consejos soluciona el problema de sueño. Ahora, todos son granitos de arena que están haciendo las condiciones más idóneas, ¿vale? Para mejorar mi sueño. Evitar el alcohol y el tabaco, ¿vale? Hemos hablado ya de la cafeína, que es un activador del sistema nervioso central. El tabaco también. Muchas personas y muchos fumadores se piensan que el tabaco nos relaja y que lo que hace es disminuir nuestro nivel de activación. No es así, ¿vale? El alcohol activación en nuestro cuerpo. Y lo peor de todo en estos casos muchas veces es que, claro, ¿qué pasa cuando un fumador se despierta en mitad de la noche y no puede dormirse? ¿Qué le provoca? Ansiedad, ¿no? ¿Y cómo calma la ansiedad a un fumador? Fumándose un cigarro, ¿vale? Esto es doble peligroso. Uno, porque me estoy metiendo más activación, ¿vale? Pero además estoy condicionando muchas veces ese cigarro ya, a esa hora. ¿Y ¿qué le pasa al fumador cuando se toma un café? ¿No? Que le apetece un cigarro porque está condicionado también, ¿vale? Y fisiológicamente le pide eso, ¿vale? Podemos llegar a que incluso a determinadas horas de la noche mi cuerpo me despierte para pedirme su dosis de nicotina, ¿vale? Entonces, reducir el tabaco y el alcohol, por supuesto, siempre como consejo saludable, pero además para el sueño también, ¿vale? Y sobre todo en las horas previas al sueño, por lo menos ser consciente de que el tabaco me está activando más, ¿vale? El alcohol es un depresor de nuestro sistema nervioso central, ¿vale? ¿Eso quiere decir que es bueno para dormir? ¿Qué creéis? No, ¿vale? El alcohol lo que hace es hacer un sueño más ligero, ¿vale? Además, suprime en la primera parte de la noche el sueño REM, ¿vale? El sueño REM es esta última etapa que aparecía al final de cada ciclo y que, conforme ¿qué pasa cuando bebemos alcohol? Es que durante la primera parte de la noche, las primeras horas, lo suprime ese sueño REM y luego tiene un efecto rebote al final de la noche. Y hay mayor proporción de sueño REM, ¿vale? Y entonces aparecen pesadillas, sueños muy vividos, ¿vale? Además el sueño se hace más ligero, nos despertamos más veces, es diurético, nos levantamos a orinar, no es muy buena solución, ¿vale? Regularizar nuestros horarios, algo importantísimo, ¿vale? El sueño se alimenta también de nuestra regularidad en horarios, de comidas, de la hora que trabajamos, a la hora que hacemos ejercicio, ¿vale? Aunque parezca algo aburrido, para dormir bien es algo muy importante, tener una vida disciplinada y una vida con hábitos regulares. Ahora, ¿vale? Pero ya no solo levantarme, para acostarme y para que me entre el sueño a la misma hora, ¿vale? Y para que me entre el sueño esta noche a la misma hora me tendré que haber levantado más o menos a la misma hora durante varios días, comer a la misma hora, hacer ejercicio a la misma hora, ¿vale? Y luego algo que también aconsejamos es establecer un pequeño ritual
1 o 2 horas antes de sueño, 1 hora antes de la hora que quiere irme a dormir. ¿Qué queremos decir con un ritual? Simplemente es realizar las mismas acciones con el mismo ritmo, o sea, con el mismo orden. ¿Vale? Pues llega una hora en que yo ceno siempre a la misma hora, veo la televisión durante un rato, o leo un poco, me doy un baño, me preparo las cosas para hacer mañana, ¿vale? Me preparo la comida de mañana, recojo la ropa y me duermo, me aseo y me voy a la cama, siempre con el mismo orden. Estoy dándole señales a mi cuerpo de que se vaya desconectando, además de ser actividades relajantes, ¿vale? Estoy dándole señales a mi cuerpo para que se vaya desconectando y se condicione a ese horario y en esas actividades a que entre el sueño. Es como los niños pequeños, ¿no? El orden, cierta disciplina, ¿vale? Y cierta regularidad de horario es lo fundamental para dormir bien, ¿vale? Pues con nosotros pasa un poco lo mismo. Tercer punto, uno de los puntos más importantes, ¿vale? Y que también crea más dificultad, sobre todo en terapia para pacientes con problemas de sueño, que es la cama para dormir. ¿Vale? Imaginaos una persona que no tiene problemas de sueño y que durante años, cuando llega a la cama, se siente a la misma hora, en la misma habitación, ¿vale? Y eso lo repite día tras día, en ese estado de placentero, de relajación, en su misma habitación, en su misma cama, todos los días a la misma hora, con los mismos estímulos alrededor, y lo repite día tras día tras día. Cuando una persona así llega a la cama, ¿cómo creéis que reacciona su cuerpo? Fisiológicamente, se relaja, porque todos esos estímulos actúan discriminando y haciendo que mi cuerpo se relaje, ¿vale? Ahora, imaginaos una persona que empieza a tener problemas de sueño y que ahora, antes de ir a cama, ya está pensando y poniéndose nervioso de, ostras, ¿cuántas horas me quedan? ¿Y hoy cómo voy a dormir? ¿Cómo va a ser mi sueño? Ya veremos mañana las cosas que tengo que hacer. Y llego a la cama y lo que hago es me pongo la tele, ¿vale? Porque me voy un rato antes, además, sin sueño, y me voy un rato antes y me pongo la tele o me pongo la radio, ¿vale? Para ver si así me entra el sueño y así poder desconectar, ¿vale? Pero no me puedo dormir y entonces empiezo a dar vueltas, empiezo a mirar el móvil, empiezo a ponerme nervioso, luego apago el móvil, empiezo a pensar en las cosas que tengo que hacer mañana, me pongo nervioso y eso, lógicamente, su cuerpo responde cuando entra a la cama esa persona, ¿vale? En lugar de estar condicionado a ese nivel, a esa bajada de nivel de activación, como lo tiene una persona que tiene un sueño saludable, las personas con problemas de sueño llegan a la cama y lo que hacen es activarse más, ¿vale? Tienen una mala asociación entre el entorno, su dormitorio, y su sueño, y su cuerpo, ¿vale? Con su sueño. Entonces, esta instrucción va dirigida a volver a asociar la cama, ¿vale? Con esa bajada del nivel de activación, ¿vale? Las recomendaciones más habituales es acostarse solo cuando tengamos sueño, ¿vale? Es muy común, como he dicho antes, el prever cuántas horas me quedan para despertarme, estar pensando en que pues, si me va a costar una hora dormirme, ya me quedan 7 horas para despertarme, pues me meto ya en la cama aunque no tenga sueño. Nos ha pasado a todos alguna vez, ¿no? ¿Vale? Eso es lo que está demostrado y lo que suele pasar. Lo más nervioso es que nos cueste más dormirnos, ¿vale? Porque si yo no tengo ningún problema de sueño, igual me da resultados. Igual incluso me desactivo más al llegar a mi habitación, a mi cama, y puedo entrar, y puedo dormir, y me duermo con facilidad. Pero si yo ya encima soy una persona que tiene cierta sensibilidad y que tiene cierta problemática con el sueño, lo que voy a hacer normalmente es activarme más, ponerme más nervioso, y me va a costar más dormirme. Además, estoy perpetuando esa asociación negativa entre el sueño y mi dormitorio, ¿vale? Limitar el tiempo que pasamos en la cama a las horas que realmente dormimos, ¿vale? Esto es algo que va en la misma línea, ¿vale? Es que cada uno de nosotros tenemos actualmente una capacidad para generar sueño, ¿vale? Igual me gustaría que fuera un poquito más, pero ahora mismo la que tengo de media a la semana, por ejemplo, es de 7 horas, ¿vale? O un insomnio, una persona con problemas de sueño tiene 5 o 6, ¿vale? Cuando nosotros le pasamos unos diarios de sueño, que son unos registros para ver cuántas horas duerme, pues a lo mejor están pasando 9 o 10 horas en la cama. Pues se van una hora antes de dormir, se despiertan durante la noche, están 2 horas en la cama despiertos,
luego cuando se despiertan están una hora más en la cama para ver si descansan un poquito más o para ver si les entra el sueño, a mediodía entran un poquito más en la cama a ver si pueden recuperar algo de sueño, o por la tarde incluso, ¿vale? Con lo cual están alargando mucho, es como, muchas veces yo pongo el ejemplo de ese chicle, ¿no? Yo tengo, cuanto más lo estiro para intentar cubrir todas las horas que estoy en la cama, ¿qué es lo que pasa? Que lo hago más ligero, lo quiebro más, ¿vale? Entonces, una de las formas y de las estrategias que utilizamos es condensar el sueño. Simplemente estate en la cama las horas que realmente estés durmiendo de media, ¿vale? Conforme vayas durmiendo y conforme vayas completando las horas que estés en la cama, las vayas durmiendo, puedes ir aumentando un poquito más, ¿vale? Esto, hacerlo uno solo es difícil. En terapia sí que se hace porque utilizamos registros de sueño y la ayuda, ¿vale? Y el asesoramiento. Pero sí que quedarnos con esa idea clave de no estemos en la cama o limitemos estar en la cama el tiempo que si no podemos conciliar el sueño, mantenerlo después de 10 o 15 minutos de intentarlo, levántate de la cama y acuéstate únicamente cuando tengas sueño. Esta yo creo que es la instrucción más difícil y más dura, ¿vale? Pero es de las que mejor funcionan, ¿no? Y este tipo de instrucciones que ya he comentado que eran como las más potentes y las más duras, tienen muy buenos resultados, ¿vale? ¿Por qué? Porque queremos volver a asociar el estado de calma y el sueño a nuestro dormitorio, ¿vale? Entonces, cuando nos despertemos por la noche y no nos podamos dormir, ¿vale? La indicación es salir de la cama y realizar alguna actividad relajante fuera, ¿vale? No vale ponerse a jugar a la consola, ¿vale? O ponerse una peli de acción, ¿vale? Es, alguna actividad que nos invite a volver a entrar a la cama y que nos invite a volver a entrar a nuestro dormitorio. ¿Cuándo tenemos que salir? Normalmente suelen decir 10 o 15 minutos, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, no me guío tanto con un tiempo estimado, sino el nivel de activación de la persona y cómo se encuentra la persona. Sobre todo cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos y hay cierto momento en que, además, lo hemos repetido muchas noches y decimos, es que ya sé que ahora voy a pasar mucho tiempo despierto conforme me estoy encontrando ahora, ¿vale? Porque de repente me encuentro muy activado, porque sí, ¿vale? Entonces, ahí es cuando nos toca levantarnos, ¿vale? La instrucción no es me despierto y me levanto, ¿eh? Si me despierto, mi objetivo es volver a dormir y es lo deseable. Yo me despierto y que vuelva a dormir porque es algo que puede pasar y es algo normal. Ahora, si me despierto y de repente empiezo a darle vueltas a la cabeza, me encuentro cada vez más nervioso, estoy activado, ahí la recomendación sí que es salir de la cama, ¿vale? Lo es que puede ser duro y más en invierno, o pues que en la cama se está a gusto. Creo que además tengo la creencia de que me voy a despejar más si me despierto, y o sea, si me levanto de la cama y me muevo, ¿no? Y hay gente que se queda como súper quieto ahí de, no, si me muevo algo, ya es que ya no, me voy a despejar más, ¿vale? Sí, ¿ibas a hacer una pregunta? Sí, pero que esté relacionado no solamente físicamente. No, que va. Es física y mental, claro, sobre todo ahí mentalmente. Claro, cuando nosotros que nos conocemos, ¿no? Y cada uno se conoce, sabe que llega un momento en el que no se va a dormir, o no se va a dormir próximamente, ¿vale? Y además cuando lo hemos repetido, yo siempre digo lo mismo, si durante muchos años hemos probado el estar en la cama y el intentar dormirnos y seguimos con nuestros problemas y con nuestras dificultades con el sueño y nos vuelve a pasar lo mismo, vamos a probar algo diferente. Aunque suena arriesgado, porque esto suena arriesgado, el levántate, ¿no? De la cama. ¿Quiénes de vosotros hacéis esto o hacéis lo contrario? Comentadme un poquito. Te levantas. Pero lo que pasa es que entonces me activo porque hago cosas que me activan. Claro. Es lo que hago. Claro, nosotros... De la noche me pongo Claro. En consulta, por ejemplo, lo que hacemos es o sea, cuando prescribes estas indicaciones, ya acuerdas también el tipo de tarea que tienes que hacer. Y no valen todas. Tienen que ser actividades, porque nuestro objetivo es volver a la cama. No es que la persona se quede despierta. Para volver a la cama lo que tengo que hacer es una actividad que sea relajante, o por lo menos que no me active, ¿vale? Entonces, y que no moleste. Normalmente son esos requisitos, que no molestes, porque a esas horas pues igual tienes a familiares durmiendo, los vecinos, ¿vale? Pero sobre todo que me invite a volver a entrar al dormitorio. Y para eso tiene que ser algo relajante. Nosotros yo me acuerdo de una persona doblar calcetines. Quiero decir, doblar la ropa, se la dejaba la ropa que tenía que doblar para esos momentos y entonces doblaba calcetines, que no es nada, que no es nada mucho eso, ¿vale? Hay gente que, por ejemplo, la lectura
Tiene que ser algo específico para cada persona, porque hay personas que la lectura y que se activan más, ¿vale? Pero, por supuesto, trabajar con el ordenador, ciertas películas, todo lo que indique cierta activación, no es aconsejable realizarlo a esas horas. Si lo que queremos, claro, es volver a la cama, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien hace algo o hace lo contrario, se queda en la cama? Vale. La última es utilizar la cama y el dormitorio solamente para dormir. Bueno, solamente para dormir y para mantener relaciones sexuales, ¿vale? Pero es algo que incidimos bastante. El no escuchar la radio, no ver la televisión, no estar con el móvil, ¿vale? No estar con la tablet, no estar pensando. ¿Y cómo hacemos eso? No pensar en la cama. Salir de la habitación. Entonces salimos a pensar a otro sitio, ¿vale? Va a ser muy difícil. No pensar, o sea, el hecho de... ¿Vale? Pero lo importante es intentar reducir el tipo de actividades que vamos a realizar en nuestro dormitorio. ¿Vale? Y esto se ve, y es curioso, ¿no? Pero dependiendo de la generación hay ciertos recursos que todos hemos utilizado porque el sentido común nos dice, bueno, si no me puedo dormir, voy a despejarme. O sea, voy a desconectar la mente porque si estoy pensando en que me quiero dormir me va a costar más. Y eso es verdad. Entonces, ¿qué utilizamos? Pues la tele, el móvil, la radio. Dependiendo de la generación, unos utilizan la radio, otros la tele, y luego otros el móvil o la tablet, ¿vale? También hay gente que dice que, por ejemplo, escuchar la tele o la radio les ayuda a conciliar el sueño. El ruido de fondo. Es lógico, ¿vale? Es lógico por eso mismo, porque cuando nosotros estamos pensando en que nos queremos dormir, nos estamos metiendo más presión y eso nos genera cierta ansiedad, ¿vale? Entonces la forma de calmarlo es pensar en otra cosa. Si me dijera es una persona y me dijera que no tiene ningún problema de sueño, yo le diría, tenlo en cuenta, ¿vale? Que esto pasa y que puede pasar y que se puede ir alargando el tiempo que necesites para dormirte, porque es algo que suele pasar, pero si no tienes ningún problema, en teoría no pasa nada, ¿vale? El problema es cuando esto empieza a alargarse el tiempo y cuando antes me ponía medio capítulo y me dormía y ahora necesito ver 8 capítulos de Friends o lo que sea, ¿vale? Que suele pasar mucho, ¿vale? O cualquier otra serie, pero son series sobre el tiempo, el volver a dormir, ¿vale? Pero es normal y ese recurso es o sea, tiene sentido, ¿no? La forma de desconectar es pensar en otra cosa, ¿no? ¿Y cómo pienso en otra cosa? Pues me pongo algo que me distraiga. Además, ya digo, es que pasa en todas las franjas de edad, ¿vale? Desde la radio, la tele, los móviles, ¿sabes? Pero sí que está demostrado que, sobre todo cuando empezamos a tener problemas de sueño, estamos asociando el nivel de actividad. Aunque yo esté pasándomelo bien, estoy activo. Y es una actividad, ¿vale?, que estoy asociando a mi dormitorio y a la cama, ¿vale? Luego, el cuarto fundamento sería disminuir nuestro nivel de activación, ¿vale? Es muy común el venir a consulta muchos pacientes y que te digan lo que necesito es que me des que tenga un botón en la cabeza que me ayude por la noche a hacer así ¡pup! Y apagarlo, ¿no? O sea, y a todos nos hubiera gustado, ¿no? En algún momento, ¿no? Decir, ¡buah! Ese sería eso ideal, el estar todo el día a tope, súper activado, con un montón de cosas en la cabeza, siendo súper productivos, y llegar a la cama y decir, vale, ahora está, me duermo y ya empiezo a dormir hasta 7-8 horas que quiero estar y me despierto, vale, pero desgraciadamente eso no funciona así, ¿vale? Y no lo tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar ciertas estrategias para ir desactivándonos durante el día, ¿vale? Además del deporte, actividades lúdicas, contactos sociales, ¿vale? Todo ese tipo de actividades nos ayudarán a ir desactivándonos. Y luego hay ciertas actividades que también en consulta, por ejemplo, entrenamos, ¿vale? Dependiendo del paciente, como es la respiración diafragmática, la relajación muscular o la meditación, son las más comunes, ¿vale? Ojo, y es importante, no como un método para inducir el sueño. ¿Qué pasa si yo utilizo una relajación como método para inducir el sueño?
¿Qué qué? Comienzas a pensar que es la única manera. Que te crees esa dependencia, eso puede pasar, pero eso sería en lo mejor de los casos. Pero lo más normal es que si yo realizo una relajación para dormirme, es que me ponga más nervioso y no me duerma. Porque la relajación tiene que carecer de cierto propósito, ¿no? Si yo me estoy creando cierta ansiedad porque me tengo que dormir y esta relajación sirve para eso, ¿vale? Es como que me estoy creando ya más presión. Entonces la relajación deja de tener tanto poder, ¿vale? Además, tenemos que llegar a la conciencia, y una de las cosas que se trabaja en consulta es entender que el sueño no podemos controlarlo minuciosamente. Yo puedo poner todas las condiciones idóneas para que el sueño aparezca, ¿vale? Pero yo no puedo decidir exactamente a qué hora me voy a dormir. Eso sería como decidir exactamente a qué hora quiero que me entre ganas de ir al servicio, ¿vale? Y si no me entra ganas, voy al servicio y me pongo. Pues no tendría mucho sentido, ¿verdad? Pues con el sueño pasa lo mismo. Es decir, yo puedo poner todas las condiciones idóneas, como es levantarme una hora temprano por la mañana, ¿vale? Tener cierto desgaste físico, hacer ejercicio, realizar alguna actividad de relajación, tener una dieta saludable, no tomar mucha cafeína. Estoy poniendo todas las condiciones, pero el sueño tiene que aparecer y el sueño me tiene que llamar a mí. No me puedo meter en la cama y decir, ahora, ¿vale? Lo que pasa es que si pongo todas esas condiciones y tengo un horario regular, lo normal es que ocurra a una misma hora, ¿vale? Aún así, racionales respecto al sueño, no podemos pretender que nuestro sueño sea igual de la misma forma todos los días. Eso entra dentro también de esas creencias y esas expectativas no realistas que tenemos en referencia a nuestro sueño. Yo muchas veces pongo el ejemplo del surf, ¿no? Con el sueño. Y es que un surfista puede estar en la playa y puede estar, pues haber entrenado, estar con su tabla, preparado para cuando venga la ola, ¿no? Pero no puede forzar y no puede coger y levantarse de la tabla sin que esté la ola, ¿no? Se caería, ¿vale? Pues el sueño pasa un poco parecido. Yo puedo poner todas las condiciones para que me entre el sueño a una determinada hora. Pero si me levanto de la tabla o si me acuesto en la cama sin sueño, va a pasar lo mismo, si me creo esa ansiedad, ¿vale? Entonces, ¿sabéis en qué consisten este tipo de técnicas? Más o menos, ¿vale? La respiración diafragmática se ha visto que tiene muy buenos resultados, ¿vale? Hay dos tipos de respiraciones, una más torácica y otra diafragmática. La diafragmática lo que sirve es para disminuir nuestros niveles de activación. Entonces, en terapia se enseña a controlar ese tipo de respiración y a practicar ese tipo de respiración, ¿vale? La relajación muscular consiste en tensar y destensar los músculos, ¿vale? del cuerpo y practicar cierta meditación, ¿vale? Vamos a ver ahora la influencia de nuestra forma de pensar y el sueño. Y es que se ha demostrado que un problema para dormir, pero en lo que está involucrado muchas veces son nuestras creencias respecto al sueño y nuestros pensamientos, ¿vale? Es lo que ayuda muchas veces a cronificar mis problemas o los problemas con el sueño, ¿vale? Casi todos los insomnes, casi todas las personas que han padecido problemas de sueño durante años tienen ciertas creencias o ideas irracionales respecto al sueño. Son lo que llamamos esos pensamientos negativos o disfuncionales que están aumentando su activación emocional y están alargando su problema, ¿vale? O agravándolo, ¿vale? Normalmente explicamos este círculo vicioso, ¿vale? Empiezo a tener dificultades para dormir, por lo que sea, ¿vale? Y entonces empiezan a aparecer en mi mente ciertos pensamientos negativos, ¿vale? ¿Cuándo consideramos que son pensamientos negativos, irracionales? Bueno, cuando no se ajustan a la realidad, ¿vale? Cuando no nos hacen sentir bien, nos hacen tener emociones desagradables y cuando no nos ayudan a solucionar el problema o están ayudando a agravarse el problema, ¿vale? Este tipo de pensamientos lo que me provocan es malestar emocional, cierta ansiedad, frustración, y eso me genera ansiedad de actuación a la hora de ir a la cama, con lo cual estoy aumentando aún más mis dificultades para dormir. Cuando tengo más dificultades para dormir, aparecen más pensamientos de este tipo, ¿vale? Hay 5 categorías que comparten casi todas las personas con problemas de sueño, ¿vale? De este tipo de pensamientos. Están las expectativas no realistas en referencia al sueño, consecuencias del insomnio,
causas de mis dificultades con el sueño, la falta de control y algunos mitos en referencia con el sueño, ¿vale? Son como, se han establecido estas 5 categorías, ¿vale? Que comparten muchas personas con problemas para dormir. Por ejemplo, dentro de las expectativas no realistas que tenemos, pues, por ejemplo, necesito dormir 8 horas seguidas todas las noches, ¿vale? ¿Qué pensáis de este tipo de pensamiento? Si una persona tuviera este tipo de pensamiento, ¿qué pensáis? Yo pienso que todo esto es como al final de un cometa, es un problema psicológico. ¿Qué es qué? Un problema psicológico, algo pasa que no deja avanzar al sueño. No sé, como una película que tienes que dormir para descansar, pero que ahí hay un problema que deriva en que no tienes sueño. Sí, bueno, sí, hay tipos de insomnio, un insomnio más psicofisiológico, un insomnio De cosas, a forma de la vida, componente de vida extensiva, que luego ya no es una vida de ser humano normal. Y entonces, claro, al final resulta que yo no pago el sueño. Claro, el sueño es uno de esos primeros síntomas, ¿no? Esas primeras cosas que se ven alteradas en nuestro funcionamiento, igual que la alimentación, ¿no? Cuando algo va mal en nuestro cuerpo, ¿vale? O en nuestro estado emocional, el sueño es de las primeras cosas que se ve alterada, ¿no? Pero dentro de estos pensamientos, de estas expectativas que consideramos no realistas, por ejemplo, necesito dormir 8 horas seguidas todas las noches, ¿vale? Y ya sabemos que no es así, ¿no? No todas las personas tienen por qué. Como decía antes el compañero, pues igual yo necesito dormir 5 o 6 horas y no necesito dormir más. Claro, sí, sí. Claro, esa es cuando dicen todas las noches, ¿no? Estamos hablando de que todas las noches tengo que dormir. Sí, sí, incluso y- Pero son este tipo de expectativas las que nos crean, lo que hablaba antes, ese patrón de oro impuesto que nos crea más ansiedad y que nos crea cierta ansiedad, ¿vale? O necesito dormir como duerme mi pareja, ¿no? Mi pareja es que llega a la cama y se duerme, y es que, claro, yo necesitaría hacer eso, yo quiero hacer eso. Igual que mi pareja llega a la cama, se duerme y no se despierta y no se en toda la noche y está 7 8 horas durmiendo, pase lo que pase. Él duerme igual. Igual. Vale, eso también es dentro de esas ideas. Bueno, pues cada uno duerme o come y también come y la alimentación no es la misma. Y como no todo el mundo pesa o mide lo mismo, el sueño tampoco tiene por qué ser igual en todas las personas. ¿Vale? Y hay cierta variabilidad que se considera normal. ¿Vale? Respecto a las causas, ¿vale? Típico pensamiento, hay un pensamiento, por ejemplo, en personas mayores de la causa de mi insomnio es la edad y no hay nada que yo pueda hacer. ¿Qué pensáis? ¿Qué creéis que significa ese pensamiento? ¿O qué quiere decir ese pensamiento? ¿O qué consecuencias trae ese tipo de idea? Muy bien. Es como poner la responsabilidad totalmente en algo externo que está fuera de mi alcance, ¿vale? Entonces, claro, yo no tengo ningún tipo de posibilidad de solucionarlo. Me voy a quedar. Da igual que coma bien, que tenga una vida sedentaria, que tenga buenas relaciones, que madrugue, que haga una siesta de 2 o 3 horas. Por ejemplo, puesto aquí en esta idea o en este pensamiento está la edad, pero por ejemplo en personas que trabajan a turnos, ¿no? Nosotros hemos ido a hacer cursos a empresas en las que trabajan a turnos y sí que es verdad que ellos tienen un hándicap muy fuerte porque ya hemos dicho que el sueño se alimenta de nuestra regularidad de horarios, ¿vale? Y además el sueño por el día, por la mañana, no tiene nada que ver con el sueño por la noche, ¿vale? La calidad baja de forma natural casi, pero además esos cambios de horarios lo hace más impredecible y hace que haya cierta desregularización que aún es más difícil tener un buen sueño.
Pero claro, dentro de eso, pues nosotros nos hemos encontrado pues, personas pues, con ese tipo de pensamientos, ¿no? De, bueno, cuando la empresa me ponga en un horario normal ya dormiré bien, pero hasta entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿No? Hasta entonces, ¿yo qué voy a hacer? Eso en un curso que estaba destinado sobre todo para mejorar higiene de sueño, para mejorar un poco el sueño, ¿no? Entonces, bueno, luego lanzabas la pregunta de cuántos de aquí trabajáis a turnos o trabajáis por la noche, y todos levantaban la mano, ¿vale? ¿Y cuántos de aquí dormís mal? Y no todos levantaban la mano. Quiero decir, hay gente, ¿vale?, que con las mismas circunstancias está claro, ¿vale?, que hay un hándicap, que puede ser la edad, que puede ser una enfermedad crónica, que puede ser cualquier cosa, ¿vale? Pero hay muchas cosas en las que yo sí que puedo centrarme. Ese tipo de pensamiento lo que pasa es que me invalida totalmente a la hora de afrontar y de tomar ciertas medidas, ¿vale? Entonces siempre es, ¿no?, una frase que utilizamos, ¿no?, es acepta lo inevitable y lucha por lo posible. Hay cosas inevitables que tenemos que aceptarlas. Cuanto antes lo hagamos, mejor. Y aceptarlo será el principio de algo bueno, pero no me tengo que dejar de centrar en las cosas que sí que puedo hacer y que son muchas, ¿vale? Tan solo puedo dormirme cuando me tomo las pastillas, ¿vale? Esto es en referencia a la falta de control, ¿vale? La persona que tiene problemas para dormir pues sufre mucha imprevisibilidad a la hora de saber cómo va a dormir, porque cada noche puede ser un mundo. Y hay noches que se puede dormir perfectamente, pero que luego se despierta, hay noches que no, que le cuesta mucho dormirse. Tiene como esa falta de control en referencia a sería podemos controlar, lo primero, el hecho de dormir como nosotros queramos todas las noches, y que es algo fisiológico que tiene que aparecer de manera un poco natural, como yo decía antes. Yo te puedo poner todas las condiciones idóneas para que el sueño aparezca de forma más regular y para tener un sueño más sano, pero no puedo intentar controlarlo minuciosamente cada noche. Lo que estoy haciendo ahí es crearme también cierta ansiedad o cierta activación, ¿vale? O este tipo de frase, tan solo puedo dormirme cuando me tomo las pastillas. ¿Qué creéis que está pasando ahí? ¿O qué creéis que quiere decir esa frase? O ese pensamiento que tiene además muchas personas. Claro. Uh-huh. Claro, sí, sí, existe ese efecto, ¿no? Ese efecto placebo de que me toman las pastillas, pero aún entendiendo que las pastillas, además la medicación hace su efecto, ¿no? Y hay veces que es totalmente recomendable, pero aún sabiendo que las pastillas tienen un punto de solución y están influyendo en mi sueño, no puedo dejar toda la responsabilidad en las pastillas. Y hay cosas que yo estoy haciendo y hay cosas que yo hago durante el día que también van a influir en mi sueño, ¿vale? Y hay cosas que yo puedo hacer. Y no toda la responsabilidad, cuando empiezo a dormir mejor, por ejemplo, cuando ya llevo un tiempo tomando las pastillas, y cuando ya empiezo a dormir mejor, no toda la responsabilidad de que estoy durmiendo bien es solo de las pastillas. O sea, es en el punto contrario. No, es que si me quitas las pastillas, yo solo duermo bien por las pastillas, ¿vale? Consecuencias del insomnio. Vale. La gente muchas veces sufre por la noche que no puede dormir, pero sufre más incluso por cómo voy a estar mañana, ¿no? Y qué va a pasar mañana y cómo voy a estar mañana, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tipo de pensamiento: después de una mala noche sé que no seré capaz de rendir al día siguiente, o sé que mañana me va a costar levantarme, sé que mañana esto no lo voy a poder hacer, anulo compromisos, ¿vale? Porque como tengo esa idea, ¿vale? Ya hemos visto y ya hemos hablado como el deterioro objetivo de una noche de dormir peor, incluso de no dormir nada, el deterioro objetivo es mínimo, ¿vale? Pero muchas veces, ¿por qué se convierte en una creencia irracional? Porque lo hacemos excesivo y porque tenemos un miedo excesivo en referencia a las consecuencias del día siguiente, ¿vale? Anulando compromisos, retrasando citas, y eso no hace más que reforzar la idea y ese tipo de ideas de que si no duermo tantas horas el día siguiente yo no voy a poder funcionar, ¿vale?
permanecer luego algunos mitos en la cama, como por ejemplo permanecer en la cama despierto cuando no pueda dormir me ayudará por lo menos a descansar, ¿no? Eso también es algo muy común. No, bueno, por lo menos estoy descansando. Vale. Eso puede... Más que mentira, es que en ciertos pacientes, ¿no? o cuando tenemos ciertos problemas con el sueño, es casi peor lo que estoy consiguiendo que el poco beneficio que me está dando. ¿Vale? O sea, lo poco que puedo descansar más cuando en realidad no estoy durmiendo, sino que estoy tumbado en la cama, que es mínimo, o si no, el hecho de estar en la cama en sí no me ayuda y no cumple esas funciones que hablábamos antes del sueño. ¿Vale? O si no, pasar todo el día en la cama y a ver cómo nos encontramos. No nos vamos a encontrar bien el día siguiente. ¿Vale? Entonces, pero lo que sí que estamos haciendo cuando estamos pasando mucho tiempo en la cama es establecer esa conexión negativa y esa relación negativa entre el dormitorio y nuestro sueño. ¿Vale? Entonces, para el poco descanso de más que podemos conseguir, no nos merece la pena. ¿Vale? Vale, pues hasta aquí. ¿Tenéis alguna pregunta o queréis hacer alguna pregunta más? Sí. ¿El ciclo de sueño a qué te refieres? ¿A las horas que necesitas? Vale, normalmente lo que aconsejo, o sea, cómo lo podemos hacer es mediante un registro o un diario de sueño. ¿Sabéis lo que es un diario de sueño? ¿Vale? Es apuntarnos a cuánto dormimos, a qué hora nos despertamos, cómo estamos funcionando, cómo funcionamos durante el día, cómo me siento, y a partir de ahí ir nosotros mismos calibrando cómo nos sentimos mejor y cuándo estamos mejor, cuántas son las horas que necesitamos para rendir a nuestro máximo, ¿vale? Lo ideal es que nos despertemos bien, funcionemos bien durante el día y que por la noche tengamos sueño mientras se cumple y que aprendamos bien durante el día. Mientras se cumpla eso. Claro. Claro. Una de las principales reglas es, pase lo que pase durante la noche, despiértate a la misma hora. Pase lo que pase. Es más, uno de los factores que no hemos nombrado cuando nos hacemos mayor, o sea, cuando la gente se hace mayor, para que también empeore su sueño, es curiosamente la jubilación. Y es que cuando yo tengo que trabajar, haya dormido como haya dormido, me levanto. Y eso hace que no se desregularice por lo menos mi sueño. Pero de repente llega la jubilación y yo puedo quedarme un poquito más, puedo empezar a acostarme más tarde, puedo empezar a levantarme más tarde, puedo hacer siestas más largas, ¿vale? Y entonces, pues, curiosamente, paradójicamente, va en contra muchas veces de los problemas de sueño. O sea, va a favor de los problemas de sueño, ¿vale? Entonces, una de las ideas básicas es levántate a la misma hora, duermas lo que duermas, ¿vale? Sigue un horario regular, los fines de semana siempre podemos hacer. Las siestas no hemos hablado al final, ¿no? Bueno, hay siestas recomendables y siestas no recomendables, ¿vale? Cuando tenemos cierto problema, y todos estos consejos, quiero que entendáis que es para personas que tienen cierta problemática en el sueño, ¿vale? O porque me imagino que, o una de dos, estáis aquí porque o tenéis cierta problemática con relación con el sueño, o porque sois psicólogos y queréis ver lo que se hace con los pacientes. Si yo no tengo problemas de sueño por todas estas cosas, pues no voy a hacerlas todas, obviamente, ¿vale? No me voy a levantar todos los días a la misma hora de forma rigurosa, no me voy a levantar de la cama en cuanto me despierte, ¿vale? Con las siestas pasa un poco lo mismo. Si yo no tengo ningún problema de sueño y yo realizo una siesta de 1 hora y me sienta bien, pues está bien. Pero si yo ya empiezo a tener problemas de sueño, lo que se suele recomendar o las siestas más recomendables son siestas cortas y antes de las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque se considera así que estamos recuperando el sueño que no hemos alcanzado la noche anterior. Pero cuando son siestas más tarde de las 4 de la tarde y siestas superiores a media hora, 1 hora o de 2 horas, lo que se considera ya es que le estamos quitando un poco el sueño a la noche siguiente. Entonces tenemos que tener cuidado. Y yo siempre digo, una vez, si lo haces, por lo menos sé consciente de ello. Y que si por la noche no te puedes dormir, pues tampoco te asustes, no te pongas nervioso, simplemente domingo por la noche. No, porque nos hemos despertado muy tarde el domingo por la mañana, ¿vale? Y de repente queremos otra vez volver a nuestro horario porque mañana me quiero levantar a las 11 o a las 12 y luego me echo una siesta, ¿vale? Pues va a ser difícil, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que queréis comentar? ¿Sí?
Ujú. de sueño, pero Sí, sin embargo, por otro lado está el, ¿por qué si he dormido 8 horas? ¿Por qué si salgo con mis amigos a cenar, a las 10 de la noche vuelvo a tener sueño y me quiero dormir? Es decir, también existe totalmente. algo psicológico, No, no, o sea, ahí ya estaríamos, yo tratarlo, ¿no? estaría, esto estamos hablando del insomnio, ¿vale? Luego hay otros trastornos orgánicos en referencia al sueño, como puede ser, por ejemplo, la apnea del sueño. La apnea del sueño tiene que ver, que antes lo he mencionado, son paradas respiratorias mientras dormimos, que lo que hacen es que me quede en un sueño superficial. ¿Os acordáis antes cuando hablábamos fase 1, 2 y luego sueño profundo y sueño REM? Pues con la apnea del sueño, como se está luchando todo el rato por respirar, te quedas todo el rato en sueño ligero. Nos quedamos todo el rato en sueño ligero. Con lo cual, al final, el sueño de una noche que hemos dormido 9 o 10 horas, realmente lo vivimos y nos recuperamos como si hubiéramos dormido 2 unidades de esas cosas. Por eso, antes también he dicho que algo incluso más importante para saber cómo es nuestro sueño no es cuántas horas duermo, sino cómo me estoy durante el día. ¿Vale? Porque eso pasa, por ejemplo, con personas con apnea del sueño, que pueden dormir 9 o 10 horas, pero que luego no pueden conducir 3/4 de hora seguido, porque se quedan dormidos. Gente con apnea del sueño, por ejemplo, tiene 70% más probabilidades de tener accidente. ¿Vale? La apnea son, pues eso, paradas respiratorias, que son, normalmente la persona al lado, si tú duermes acompañado, te tiene que mover un poco para volver a respirar. ¿Vale? Entonces, en tu caso, ¿no hablabas de tu caso? Bueno, o de un amigo. Yo lo que aconsejaría es que a lo mejor fuera al médico, se lo comentara y que a lo mejor lo mandara a una unidad. Porque no te quedas parado mientras duermes. Vale, vale, pero da igual, puede estar pasando cualquier otra cosa en tu sueño. Porque cuando duermes 9 o 10 horas, o sea, no duermes 8, pero si duermes 9 o 10, ¿te encuentras bien? O también te sigues encontrando cansado. No, no suelo dormir tantas horas seguidas, pero si yo duermo 6, puedo hacer siesta, luego otras 6, o a la 10, o haber hecho siesta y a la 10 de la noche decir, pues, Vale, vale, si ya me estás hablando de 6, o sea, ya no es una noche, quiero decir, 6 horas puede ser que te falte un poco de sueño, puede ser que tus horas más 2 horas de siesta. Entonces yo lo que pasa igual lo condensaría toda la noche para probar. Intentaría ver qué pasa ahí. Luego lo que hablas de las 10 de la noche, ahí tiene que ver también nuestro cronotipo, ¿vale? Y es que nosotros muchas veces decimos somos alondras o búhos. Y hay gente que es muy alondra y hay gente que es muy búho. Normalmente todos nos estamos en un punto intermedio. Las alondras es gente que se levanta a las 7 de la mañana sin despertador y con una energía brutal, ¿vale? Y ya ahí gritando, o sea, y con ganas de llega a casa y llega al trabajo con ganas de trabajar, que dices, oye, pero tú, ¿no? Pero conforme va pasando la tarde y va pasando la noche, es como que va perdiendo pilas, va perdiendo pilas. Y más tarde a las 11, pues, o sea, no lo saques de la cama si no es por algo necesario. Eso no es algo malo, es que tu cronotipo está como muy tirando hacia matutino. Vespertinos es todo lo contrario, es gente que se tiene que poner 3 veces el despertador y que se levanta con una resaca de sueño de poco a poco, dame café y poco a poco llega al trabajo, se encuentra con la alondra y dice no me marees, no, poco a poco voy espabilando, pero esa persona llega a las 5, a las 7 de la tarde y de repente es que se encuentra súper bien y a las 7 o a las 8 puedes empezar a hacer deporte, fenomenal. Y a las 11 o a las 12 aún está estupendo, no lo metas en la cama, que está disfrutando de una serie o está disfrutando de tomarse una copa. Exagerado, pero sí que es verdad, y por ejemplo las empresas cada vez ya lo están empezando a utilizar para poner los turnos y para no poner personas. Hacer también midiéndonos la temperatura corporal, ¿vale? Porque con la temperatura corporal podemos saber cómo son nuestros ritmos. Pero quiero decir que puede ser también algo, ¿no? ¿Eso te encaja más o no? te lo he preguntado porque realmente no encuentro ningún tipo de base, porque si salgo de fiesta, que seguro que me cuesta, ¿sabes? Son las 2 de la tarde y sigo de fiesta, y ha pasado el día. Y no he tenido sueño. Sin embargo, un día cualquiera, en estado normal, no de excitación. Claro, es que claro, sí, 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 es que no tiene que ver la somnolencia. Nosotros cuando estamos espabilados o cuando estamos activados, no dejamos que entre la somnolencia. Eso no significa que no tengamos sueño o que no necesitemos dormir. Significa que no dejamos que venga, ¿vale? En cambio, nos sentamos en un momento, nos ponemos a conducir y nos entra el sueño. O nos sentamos en el sofá. No muchas horas seguidas, sino que en el intervalo de 24 horas, es decir, día completo, puedo
Habría que ver exactamente cuántas horas estás durmiendo, cómo es tu nivel de actividad, para valorar si hay algún tipo de problema o no. Pero bueno, lo de que esto a lo mejor en ligero, eso a lo mejor se me puede pasar. ¿El qué? Que en un estado muy ligero de sueño y no... Claro, pero habría que verlo, ¿eh? Pero es algo que puedes hacer, ir a un médico de cabecera y comentarle, oye, que me pasa esto, me gustaría que me enviaras una unidad de sueño, que me hicieran alguna prueba para ver cómo está siendo mi sueño, cómo está funcionando mi sueño, porque igual el cansancio que tengo es excesivo, que para valorar eso también habría que ver un poquito. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Cuánto? ¿11? 12. Claro, muchas veces eso tiene que ver con en qué fase salimos, ¿no? Pero el descansar más o el estar en la cama mucho tiempo, por eso decía, ¿vale? Y muchas veces asociamos el estar, cuanto más sueño, mejor voy a estar. Y eso no es así. O sea, cada uno tenemos un número ideal de sueños, que es lo que mi cuerpo necesita para estar bien. Cuando le estamos dando de menos, lo notamos. Y cuando nos estamos dando de más, también lo estamos notando. ¿Vale? De repente, las fases del sueño, también y la estructura del sueño que que estamos hablando antes, que tiene como una estructura clara y determinada cuando es entre 7, 8 horas o cuando es las horas que nuestro cuerpo necesita, conforme vamos aumentando esas horas, también la estructura del sueño se modifica. Empezamos a tener más sueño REM, o estamos más tiempo en el sueño profundo, se va modificando. Y eso también me puede provocar más resaca al levantarme. Resaca torpe, o sea, y peor físicamente por haber estado tanto tiempo tumbado. Es totalmente normal que si dormimos 12 o 13 horas no nos levantemos bien. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí. Os dejo el número de teléfono del Calma al Mar, ¿vale? Que es donde pasamos consulta, y el correo por si queréis hacer alguna consulta más o para cualquier cosa, ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención.